Buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia, informe que grabamos todos los días, de lunes a viernes, donde analizamos lo más importante de lo que ocurrió con el mercado de acciones, con el dólar y los aspectos internacionales. Como es habitual, intentamos darle un nombre al informe del día y particularmente hoy, esto sí, a veces las personas que tienen ese sesgo petrista de fanáticos prácticamente, pues simplemente se molestan porque les dicen las verdades, pero lo siento, este no es un informe para consentir o para tomar partido, sino para decir las cosas como son. Así que en esta ocasión el informe se llama El dólar subiendo sabroso. De hecho, ustedes pueden ver en esta pantalla, en esta portada, el nivel de incluso de irresponsabilidad del presidente que tiene Colombia. Recuerden que el 11 de julio pasado, el señor Gustavo Petro colocó un tuit donde decía, abro comillas, a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. Y cerraba y cierra comillas. Básicamente esto demuestra la irresponsabilidad del presidente que eligieron 11.2 millones de colombianos, el fanático promedio se molesta, se incomoda y pese a la evidencia aún continúa en su sesgo. Es básicamente algo que podría catalogarse ya como mental porque de racional no tiene absolutamente nada. Un dólar que hoy incluso superaba por momentos los 4.700 pesos. Pero pasemos a la pantalla para ver cómo cerró el Colcap el día de hoy. Tenemos el Colcap bajando 0,79%, se ubicó al cierre en 1.168,32 unidades, con un volumen de negociación de 45.392 millones de pesos. De hecho, ayer era curioso porque alguien se molestaba por el nombre de las portadas. Realmente, cuando uno habla en bolsa de temas, pues la gente a partir de su fanatismo, incluso de su ignorancia, porque es la suya, la de ese tipo de personas, pues se incomodan porque les digan la verdad. Había advertido que 1177 puntos es un nivel clave, que si lo llega a romper por más de una sesión, hoy es una sesión, si el martes vuelve a ubicarse por debajo de ese nivel, el mercado podría caer de una manera significativa. Pues bien, efectivamente ocurrió el día de hoy y el Colcap cierra en 1.168,32 unidades, con un volumen de negociación que se puede considerar todavía bajo, 45.392 millones de pesos, donde la acción de Ecopetrol fue la más negociada, con 10.350 millones, seguido por Preferencial Bancolombia, con 9.051 millones de pesos. Si miramos el mercado en términos de variaciones, observamos a El Cóndor, la mejor acción del año, la que probablemente nadie el año anterior de una firma en bolsa en Colombia le habría dicho que la adquiriera. Seguramente le habrían dicho que era una acción ilíquida. Pues bien, acción en el top 5 durante casi todo el 2021 como la de las más rezagadas del mercado. Aquí tienen los resultados: 1.350 pesos, 3,85% de valorización, 166 millones negociados. El segundo lugar para el Banco Bogotá, que simplemente tiene un rebote, siendo el Banco Bogotá una de las acciones más desvalorizadas del año. 2,56% de rebote el día de hoy, 30.000 pesos y 27 millones de pesos negociados. Lo mismo que para Semarcos, un rebote, avanza 2,17% a 3.250 pesos con 803 millones de pesos negociados. En el lado de las desvalorizaciones, de este tipo de acciones que se negocian muy pocas veces, tienden a mostrar este tipo de fluctuaciones justamente por eso, porque por lo general, como tiene pocas transacciones, las órdenes de compra y las de venta por lo general están muy lejos. Entonces, cuando se da una transacción, tiene que darse un movimiento muy abrupto entre el comprador o el vendedor y por eso se marcan este tipo de variaciones, no por ningún aspecto fundamental en la mayoría de los casos, y en este caso tampoco lo es. Por ello, Banco Popular baja 15,71%, se ubica al cierre en 220 pesos con 10 millones de pesos negociados. El segundo lugar para el Grupo Bolívar, que bajó 6,16% a 50.010 pesos con 163 millones de pesos. Recuerdan el año pasado, por allá inicios, cuando les decía y pagaban más de 80.000 pesos por esta acción, que porque entraba un índice, pues bien, de 80.000 a 50.000 ya hay una caída cercana al 40%, de 85.000 aproximadamente, y esto es lo que pasa cuando usted le venden la idea que la liquidez lo es todo, y de hecho, de liquidez más bien poco, 163 millones. Preferencial Grupo Argos,
dentro del grupo de las preferenciales del GEA, que básicamente son de lo peor que ha existido en este 2022 para quienes tienen en exclusiva ese tipo de acciones, que son grandes compañías, pero súper castigadas, y más aún en un escenario como el actual, con un panorama o una incertidumbre tan grande. Preferencial Grupo Argos bajando 5,41% a 5.770 pesos y 183 millones de pesos negociados. Pero el protagonista del día es sin lugar a dudas el dólar, que de hecho llegó a negociarse a 4.707 pesos. Y como lo mostraba en la imagen del dólar subiendo sabroso, que eso fue lo que le prometieron a esos 11,2 millones de colombianos que ingenuamente, si no lo hacían por conocimiento de causa, que sabían que efectivamente lo que proponía el señor Petro, pues básicamente era esto, era derrumbar el país, o derrumbar la economía. Si lo hicieron ingenuamente, pues como le pasó al 99%, que simplemente fue gente que no llega a tener ese nivel de educación o de dimensión económica para no caer en ese tipo de cosas, y pues aquí lo que están viendo es las consecuencias. De hecho, para dimensionarlo un poco, coloqué un tweet el viernes y aquí se los voy a explicar. ¿Qué significa el dólar en 4.707 pesos? El 17 de junio, día viernes antes de la segunda vuelta de elecciones, el dólar estaba en 3.912 pesos. Hoy el dólar llegó a 4.700 pesos. 4.700, si ustedes lo dividen entre 1.912, le restan 1 y lo multiplican por 100, significa que la tasa de cambio colombiano ha perdido el 20% en solamente 2 meses y algo más. Esto significa que los colombianos, sin lugar a dudas, nos hemos empobrecido en solo 2 meses. Una de las peores devaluaciones de la historia en tan corto tiempo en Colombia, y justamente por un fenómeno netamente político, más allá de que quienes simplemente tienen un sesgo o tienen un gusto todavía o una preferencia política no lo reconocen, porque si esto fuera así, este 20% lo tendría el sol peruano, lo tendría el real brasilero, lo tendría el peso mexicano, incluso el peso mexicano se ha reevaluado en vez de devaluarse. El bolívar, el real brasilero, con una devaluación cercana solamente al 2% en ese mismo marco de tiempo. De hecho, en mi canal de YouTube tengo un video al respecto que ustedes lo pueden observar, y en ese video, que se llaman los videos de los sábados, si ustedes entran a mi canal de YouTube y lo buscan, pues aquí básicamente encuentran la explicación de, aquí está, esta es la verdadera razón del alza del dólar. Es un video muy bueno que seguramente les va a ser muy útil para que puedan evidenciar cómo el mercado cambiario en Colombia pues básicamente cae y la moneda colombiana cae, o sea, se sube el peso frente al dólar, y esto por una razón política poderosa como es el cambio del modelo económico que eligió Colombia. Jornada donde en noticias no habían aspectos relevantes, pero sí que la noticia del día pues es el dólar, que pese a que en la TRM subía aproximadamente 17 pesos, pues si no pasa nada extraño en el mundo y todo sigue igual como cierra la semana, pues el martes veremos una alza del dólar nuevamente tremenda. De hecho, esto que está pasando con el dólar lo anticipamos hace 8 días en los informes de predicción acciones. Eso lo puede ver, bien reitero, en mi canal de YouTube. Solo tiene que suscribirse al canal, y de hecho cuando ustedes entran a los videos de mi canal de YouTube, les voy a mostrar. Este video se llama ¿Para dónde va el dólar? Lo publicamos el viernes anterior. Advertimos que la bolsa iba a bajar y que el dólar iba a subir. Efectivamente, la bolsa durante la semana bajó y el dólar cierra en la TRM más alta de toda la historia. En mercados internacionales, parte de la euforia del día de ayer se devuelve hoy. Dow Jones 1.34 abajo, Standard & Poor's 2.37 abajo, Nasdaq 3.08 abajo. En la región, Brasil baja 1.95, Argentina 2.47, Chile sube 0.23, México baja 0.78 y Colombia cae ese 0.79. Pero no solamente fueron los mercados, sino también las materias primas. Hoy vemos como el precio del petróleo, la referencia Brent, bajó 2,91% y la referencia WTI bajó
3,76%. Recuerden que muchas veces he dicho que si estamos entrando a una recesión, pues probablemente la demanda de materias primas va a disminuir después del impacto inflacionario. Esto es de manual, esto siempre ocurre, y el año entrante veríamos el peor de los escenarios para Colombia, porque con todas las medidas que ha tomado el gobierno actual frente a lo relacionado con minas y energía, pues básicamente Ecopetrol va a ser la mayor masacrada en nuestro país, porque si se cae, aparte de las medidas locales como suspender contratos de exploración y producción nuevos, que básicamente lo que significa es que en el futuro próximo la producción de Ecopetrol va a empezar a caer de manera acelerada, pues si usted a eso le suma una caída en los precios del petróleo, no es sino esperar 1 o 2 años y podríamos estar viendo a Ecopetrol generando pérdidas, ya no pagando los impuestos que paga en momentos de bonanza, y sobre todo, muy triste, que Colombia se esté perdiendo uno de los momentos más importantes en la historia reciente, donde los emergentes podrían sacar provecho de la venta de materias primas, porque hay una ausencia de abastecimiento de energía en Europa, y Colombia es el único país del mundo, el único que toma la decisión de decrecer voluntariamente y de no generar o no incentivar el mercado o las materias primas para aprovechar ese boom. Eso pasa cuando se elige un gobierno como el actual. De esta forma cierra el mercado de acciones en Colombia. Recuerden que todos estos videos los pueden ver diariamente, solamente tienen que suscribirse a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor, y recuerden que si usted tiene comentarios, tiene dudas, si quiere tener información sobre el servicio Fénix, simplemente lo invitamos a que me escriba al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Bank.